¿Qué tal, amigos? Que el Todopoderoso te bendiga en este día y que sea un día de gloria, un día de unción, un día de paz, un día de alegría para tu vida. Sé feliz a pesar de la dificultad. Y siempre recuerda que Dios está contigo, que Dios camina contigo, que Dios está en control absolutamente de todo. Puede ser que en este instante de tu vida a lo mejor sientas que hay situaciones que se te han salido de control, se te han salido de las manos. Pero siempre recuerda, a Dios nada se le sale de las manos. Por lo tanto, cree, confía, espera en Él, camina con el Señor, espera en su palabra. Hoy pido para que su palabra te deleite, para que su palabra te nutra, para que su palabra te ilumine, para que su palabra te dé discernimiento, que su palabra sea hoy el pan para tu vida y que ojalá hoy al recibirlo a Él a través de este mensaje puedas renovarte en su presencia, puedas alegrarte en el Señor y sobre todo puedas creer que todo es posible para tu vida. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 1, versículo del 21 al 28. Jesús llega a Cafarnaúm. ¿Y qué hace? Era el día sábado, por supuesto va a la sinagoga. Y allí dice el Evangelio, comenzó a enseñar. Y la gente estaba admirada porque enseñaba con autoridad. Quiero recordarles que Cafarnaúm, podríamos decir que era como el segundo hogar de Jesús después de Nazaret. De hecho, era la casa de los primeros discípulos de Jesús. Y Jesús, como un buen judío, por supuesto, sábado va a la sinagoga. Recordamos también, creo que lo dije una vez hace poco, que los judíos tenían dos lugares básicamente de encuentro con Dios. Estaba el templo y solamente existía uno solo. Estaba en Jerusalén y era el lugar del sacrificio. Estaban las sinagogas esparcidas por todas partes y allí se encontraban también con Dios y lo hacían mediante la oración, mediante la lectura de las Escrituras y la explicación de las Escrituras. Y por supuesto, Jesús entra allí y comienza a enseñar y la gente está admirada. ¿Por qué? Porque había autoridad en la palabra de Jesús. La autoridad de Jesús era muy diferente a la autoridad de los escribas. La autoridad de Jesús no consistía en credenciales, ni tampoco en la habilidad para citar grandes pensadores. La habilidad de Jesús, por así decirlo, consistía básicamente en ser una persona movida por el poder del Espíritu Santo. Esa era la autoridad de Jesús, era la autoridad del mismo Dios hablando. ¿Por qué? Porque recordemos que en el bautismo el Espíritu Santo había descendido sobre él, por lo tanto él tenía la autoridad de Dios y por eso la gente estaba admirada de toda palabra que salía de su boca. Qué importante es que nosotros también podamos admirarnos de las enseñanzas de Jesús, que su palabra, que su mensaje, que sus enseñanzas no solamente nos causen admiración, sino que también nos causen humillación ante su presencia y sobre todo que su palabra nos lleve a abrirnos a Él y a dejarnos transformar por esas enseñanzas. Ese es el gran reto para cada uno de nosotros. A veces podemos decir, wow, qué hermoso hablaba Jesús, qué palabras más conmovedoras. Pero lo importante es que yo me deje conmover por esas palabras, que yo me deje transformar por esa palabra y sobre todo que esa palabra me edifique, que esa palabra me dé vida, que esa palabra me sostenga, que esa palabra me haga una persona realmente siempre de pie, a pesar de las guerras, batallas o dificultades que yo pueda enfrentar en la vida. ¿Y qué pasó allí? Mientras Jesús está en la sinagoga, escuchemos, porque pasó algo. Dice la palabra de Dios que en la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro, el cual gritó, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Jesús reprendió a aquel espíritu diciéndole, cállate y deja a ese hombre. El espíritu impuro hizo que el hombre le diera un ataque y gritando con gran fuerza salió de él. Y todos se asustaron y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Incluso a los espíritus impuros da órdenes y lo obedecen. Por supuesto, esta es una manifestación del poder de Jesús que vino no solamente para enseñar, sino también para destruir el mal. Eso es lo que vemos detrás de este suceso. Es a Jesús derrotando la obra del enemigo. Qué importante es que tú y yo, como cristianos también, siempre recordemos que Jesús tiene autoridad y nos da esa autoridad a nosotros también para derrotar el mal en el mundo. Muchas veces nos quejamos del mal, muchas veces nos quejamos de las obras del enemigo y todo lo que está causando a nuestro alrededor. Pero a veces nos olvidamos que tú y yo también tenemos la autoridad, tenemos el poder de Dios. ¿Para qué? Para derrotar el mal. Es fácil quejarnos cuando vemos el mal en el mundo. La pregunta es, ¿qué hago yo
para también derrotar ese mal y la maldad que hay en el mundo de hoy. Hay algo que a mí siempre me ha fascinado. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 21. Escuchemos. No te dejes vencer por el mal. Óyelo bien. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. ¡Qué interesante! No debemos dejarnos vencer por el mal. Al contrario, estamos llamados a vencer el mal con el bien. Todos los días. Todos los días. Es importante que tú y yo entendamos esta palabra de Dios. A veces me asusta y me da pesar cuando yo veo cristianos, creyentes, que le dan al enemigo un poder que no tiene, honestamente. Y siempre hago esta aclaración, porque creo que hay un error grande que a veces cometemos como creyentes, y es no subestimar al enemigo, pero tampoco sobreestimarlo. Porque a veces me da la impresión de que magnificamos mucho la obra del enemigo y como que le damos un poder que él no tiene. Recordemos que el enemigo, Satanás, si tú quieres, ya ha sido destruido. Óyelo bien, ya ha sido destruido, ya ha sido destronado. Así de sencillo, ya ha sido destruido, ya ha sido destronado. Y el único poder que él tiene, la única autoridad que él tiene, es la autoridad que tú le das. Óyelo bien. Él no puede hacer nada si nosotros no le damos el derecho, si nosotros no le damos consentimiento. Es cuando nosotros le abrimos la puerta a Él y le damos consentimiento cuando Él entra para atacarnos, para destruirnos, para derrotarnos. Pero recuerda, ya Dios lo venció, ya Dios lo derrotó, ya Dios lo destronó. Y Dios le quitó a Él el derecho y te lo dio a ti para que tú también lo derrotes a Él. Por lo tanto, nosotros podemos deshacernos de la maldad y de las obras de la maldad en este mundo. Podemos acabar con el mal haciendo siempre el bien. De ahí la importancia entonces que revisemos continuamente nuestro corazón, que revisemos nuestros pensamientos, que revisemos nuestras acciones, que revisemos cómo está nuestra comunión con Dios. De ahí la necesidad de que continuamente nosotros mantengamos la guardia siempre arriba, que no bajemos la guardia, que nunca nos dejemos desenfocar, porque el enemigo siempre quiere distraernos. Él sabe cómo atacarnos, él conoce a veces los puntos débiles en cada uno de nosotros. Lo importante es mantenernos siempre enfocados en aquel que nos da la vida, en aquel que nos da la victoria, en aquel que nos da el derecho para derrotar al enemigo y a cada una de sus obras. Importante que nunca perdamos esto de vista y sobre todo que nuestra mirada siempre esté puesta en aquel que consuma nuestra fe, el autor de la fe y que nos da la victoria en medio de cada batalla. No nos dejemos desenfocar, no nos apartemos del Señor. Que aunque el enemigo venga a veces con sus trampas y sus tácticas, que ya las sabemos muy bien, que nos mantengamos siempre firmes, con resistencia, perseverando siempre haciendo el bien. No le paguemos al otro con la moneda con que nos paga. No, si alguien te insulta, si alguien te hace daño, si de pronto sientes la necesidad interna muchas veces de vengarte o de responderle al otro con la misma maldad, no lo hagas. Detente por un momento y recuerda quién eres tú. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, tienes la unción del Espíritu Santo. Por lo tanto, puedes responder de una forma diferente. Y en la medida en que respondas como un cristiano, como una cristiana, bajo la unción del Espíritu Santo, en esa medida, ¿sabes qué? Estás acabando con la maldad, con el mal en el mundo. Pero si actuamos como hacen todos, ten la seguridad de que quizás vamos a seguir viendo mucha maldad en el mundo. La invitación entonces es para que derrotemos el mal, todos juntos, tú y yo. Lo vamos a hacer juntos y lo vamos a hacer siguiendo el ejemplo de Jesús, que vino no solamente para enseñar con autoridad, sino también con esa misma autoridad para derrotar el mal. Que cada día en este mundo haya más amor, más bondad, más dulzura, más comprensión, más paciencia, más tolerancia, más respeto, más valores entre nosotros como sociedad. Y eso es posible en la medida en que tú y yo, bajo la unción del Espíritu Santo, avancemos siempre haciendo el bien. Que Dios te bendiga y su gracia te acompañe ahora y siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.